¿Tú conoces la historia de la Malinche? Conozco, claro, sí. De hecho, se supone que es tabasqueña, se dice por ahí. Se Ah, no dice. sabía. No sabía que era Se tabasqueña. dice que Choca, dice la bola, dice que comía ahí guau con plátano frito y ¿cómo se llama? Chile machito. Todo eso que comen los pochitoque. Bueno, es de la zona, es de la zona, es de por ahí. A final de cuentas, es de la zona. Claro. Digo, volvemos con el disclaimer. No somos expertos en historia, entonces no No, pueden para tomar nada. esto como referencia. Pero, Nah. pero nos cuentan, la Malinche fue una esclava, slash traductora, slash amante de Hernán Cortés cuando llega para acá. Sí, sí. Y la Malinche es un personaje un poco odiado en la historia de México porque se dice que como Hernán Cortés era su amante, pues muchas de las traducciones y los tratos que hacía entre Hernán Cortés y la gente nativa de México, pues le daba más favoritismo hacia Hernán Cortés. Ahí no sé cómo lo hacía, supongo que pues traducía diferente o alguna cosa, pero sí, entonces el término malinchista se quedó para la historia para alguien mexicano que prefiere lo extranjero o le da cierto gusto a lo extranjero. Que se le trata como traidor de vez en cuando también. Tengo un dato interesante acerca de la traducción como tal, pero sigamos con el tema del malinchismo, porque ahí es donde tú quieres llegar. O sea, está la Malinche, Va. es este personaje, sí. Exactamente. Y es que hay muchas personas en México que, pues digo, es una expresión muy común. Tachamos a otras personas de cuando compran ropa de marca extranjera o cuando vas al H-E-B y no a una tienda local, quizás te pueden tachar de malinchista. Pero creo que igual está muy explotado ese término, el del malinchismo. Sí. A fin de cuentas ya estamos en un mundo muy globalizado como para estar discriminando a la gente o juzgando a la gente nada más por el hecho de que le gusten ciertas otras cosas extranjeras. Pero también estoy de acuerdo que así hay muchas personas que deliberadamente discriminan lo local, lo mexicano, como que lo quieren hacer a un lado y lo hacen menos a comparación de otras cosas extranjeras por el mero hecho de ser extranjeras, que eso yo creo que es la definición más acertada. O sea, podemos hacer comparaciones de aspectos, cosas, culturas, tradiciones, por cuestiones de eficacia, no sé, algún producto que sea mejor de China y lo traigamos para acá, o no sé, sobre todo en Estados Unidos, que es con lo que más se aplica este término, que cierta ropa de Estados Unidos es mejor que la de acá. Pues si nos vamos a lo quizás estético, no a lo estético, sino a lo bien fabricado que esté, quizás puede ser que en otros lugares hagan la ropa de mejor manera. Pero si tu argumento nada más es porque es extranjero y no precisamente por alguna cosa verificable, ahora sí estamos hablando de un Claro. malinchismo. Por supuesto. Tú, Sebas, ¿tú has sido malinchista alguna vez? ¿Te has considerado malinchista en alguna situación? Yo creo que sí, o sea, es algo que igual uno no se da cuenta hasta que te lo señalan. Y también he sido, y la verdad es que a lo largo como que de mi vida sí me han señalado de malinchista en muchas cosas, a pesar de que no lo considere tan así. Una de esas que sí se me quedó mucho es que yo escuchaba mucho punk, rock, en mi secundaria y mi prepa. Pero escuchaba mucho el gringo, o sea, bandas como Simple Plan, Sum 41, Green Day. Y despreciaba completamente a Panda. A Panda lo tiraba a un lado. Y la verdad yo creo que sí puedo considerar un malinchismo porque nunca, o sea, quizás había escuchado Panda unas 2 canciones de ellos y nada más. Y la verdad es que sí les echaba mucho hate a Panda. No tenía como que fundamentos y yo creo que eso puede considerarse un malinchismo. Ya luego con el paso de los años un amigo me mostró canciones de Panda ya cuando estaba yo en la carrera y me volví fan de Panda. Entonces, Panda, patrocínanos. Pero Pepe sí, yo creo Madero, que ese Pepe puede ser uno de Madero. los ejemplos más claros que tengo. Sí. Yo creo que malinchista jamás, nunca ha sido como tal. O sea, puedo decirte que si bien puedo preferir ciertas cosas de otros países, hay cosas de mi país que obviamente voy a preferir por mucho. Y no les voy a tirar hate, simplemente son diferentes y me gustan ciertas cosas y ciertas cosas no. Pero sí. Ahora, el dato que te quería dar, y ya para, digamos, para terminar, vamos a llamar así. Este dato es güey. Muchos dicen, güey,
o se nos ha quedado completamente en los libros de historia mexicano posiblemente, de que tú te quedes con el hecho de que Hernán Cortés estaba con la Malinche y la Malinche le traducía, güey. ¿Cierto? Ajá, sí. Pero lo que, hasta donde yo recuerdo, que después yo vi, digamos que cuando yo estuve estudiando en Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Salamanca trajo como un documental por parte de la UNAM y una productora española, pues lo de la conquista de México. Y el hecho de Hernán Cortés, que se le llamaba villano o héroe. Y el cómo, obviamente, para los mexicanos que nos han enseñado, pues Hernán Cortés es el villano, porque él es el que nos conquistó. Pero en España, pues Hernán Cortés es uno de los descubridores de América y no por nada, pues no por nada también se le tiene un busto, se les tiene ciertas estatuas que de hecho, al parecer, Hernán Cortés estudió en la Universidad de Salamanca. Se dice. Y al parecer se le tiene registro. Ahora, ¿qué también pasa? Datos curiosos con César Ávila. Otro dato es que se supone que la Malinche era este personaje que le ayudaba a traducir. Sí. Pero como tal, la Malinche no sabía español. Lo que la Malinche sabía era náhuatl. Exacto, sí, eso es curioso, O sea, supongo que lo aprendió de Hernán Cortés, ¿no? La otra persona que hablaba es que fue así. Cuando Hernán Cortés llega a la Ciudad de México, cuando llega aquí, a México como tal, había una persona española ya en México y que había vivido con comunidad maya. Ok. No se trata de ¿cómo se llama? No era Pablo Guerrero, no recuerdo, pero ese era otro español que se había quedado y que de hecho luchó con los mayas y él se sentía maya. No, esa era otra persona que ya sabía maya y que ya había interactuado con gente. Okay. Entonces, él sabía obviamente español y maya, pero la Malintzin sabía náhuatl y maya. Entonces, la conexión era maya, sería náhuatl maya, maya español, y tú dirías, pero ¿por qué el náhuatl primero? Pues porque te tenía que comunicar con el emperador azteca. Claro, definitivo. Así es como iba la cadena de comunicación. Se iba de náhuatl a maya y de maya a español. No, hombre, güey, o sea, con esa cadena fácil te digo de que quiero enchiladas y terminas dándome un perro en sacrificio, güey. Sí. Por cierto, ¿quién era el emperador? ¿Quién era el emperador azteca en ese momento? Ahorita se me fue el nombre, se me fue. ¿Moctezuma? Ajá, era Moctezuma. Creo que era Moctezuma. Entonces, sí. De hecho, Moctezuma y Hernán Cortés, al parecer, según escritos, sí tuvieron relación, o sea, sí hablaron, platicaron, ese tipo de cosas, güey. Gracias a esa comunicación, a que él le hablaba a la Malintzin, le hablaba en náhuatl, ella lo traducía a maya, y de maya ella hablaba con el güey español, y el güey español se lo traducía del maya al español a Hernán Cortés. Así es como podían hablar, güey. Cabrón, qué desmadre. Sí, qué desmadre. Un desmadre. Pues bueno. Y así es como se hizo el desmadre de la historia de México. Así empezó el desmadre, imagínate. Así es, ajá, exactamente, güey. Es que es una mezcolanza, güey. Es toda una mezcolanza de cosas que... Es muy interesante, es muy divertido, la verdad. Yo creo que Latinoamérica tiene una historia más o menos parecida en esos términos, porque todos fuimos conquistados y luego nos volvimos independientes. No como en Europa, que trajeron desmadre desde hace miles de años. Ahí pónganse de acuerdo. Reinos, griegos, romanos, musulmanes, todos sí, reinos y... bizantinos, otomanos de esta parte también, güey. Sí, exacto. Creo que es más fácil estudiar la historia de estos de Latinoamérica. Creo. Sí. Aguas ahí que ya los vi de que no es cierto. Creo. Si hay algún historiador latinoamericana que la europea. Si hay algún historiador por ahí que nos ponga, no hay problema, estamos abiertos a todo. Solo una última cosa antes de despedirnos, antes de despedir esto. Hay que decir que en México no se conoce la historia afro que se tiene en el país, güey. Y se ha olvidado muchísimo eso, güey. Tenemos mucho gen africano también, pero no sé, a mí al menos, jamás en la vida me lo enseñaron en la escuela. Sí, no. Y eso da para para otro tema.
Pero hasta el momento lo vamos a dejar ahí. Y si la gente dice, ¿cómo que tenemos negros de México? Tenemos raza negra de México. Tú de seguro también tienes tampoco, o sea, pues, sangre afro. Sí. Debes tener sangre afro, güey. Sí. Pues muy bien, César, un placer platicar contigo otra semana. Nos vemos la próxima, chicos. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Sobres. Chao, nos vemos. Chao, chao, Sebas.